Muy buenos días, es un día tan hermoso para poder escuchar la palabra de Dios. Tengo nuevamente el privilegio de estar aquí parado frente a ustedes para compartir su palabra. Vamos a comenzar orando, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos bendices para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú puedas disponer de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, de nuestro entendimiento, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú vas a compartirnos esta mañana, Señor. Te pido que tu mensaje, Señor, sea en todo momento glorificado, Señor, pese a mis imperfecciones, y que todo tu pueblo, Señor, todos nosotros podamos, Señor, responder, Señor, adecuadamente al mensaje, Señor, que tú estás dándonos esta mañana. Te pedimos esto, Padre amado, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy con un eco, creo. Lo van a arreglar ahorita. Bien, hermanos, ¿cómo defendemos nuestra fe cuando es cuestionada? Cuando cuestiona nuestra fe. Muy probablemente, al igual que ustedes, yo he sido víctima de personas que se han hecho la burla, que han acusado con falsedades la fe que yo tengo en mi vida. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que hay personas que los han acusado y han dicho, por ejemplo, que los cristianos solo sabemos sacar plata, que los cristianos solamente sabemos pedir diezmo. O alguna vez han escuchado a personas que han dicho, bueno, los cristianos solo saben leer la Biblia, pero no tienen amor en su vida. O han dicho de alguna manera tal vez que solamente somos presuntuosos porque asumimos que solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, podemos llegar a Dios, y que todos los caminos llevan a Roma y por lo tanto todos los caminos, todas las fes pueden llevar a Dios, y por eso nosotros somos presuntuosos al pensar que solamente es a través de Jesucristo. No sé si les ha pasado eso, pero ¿cómo reaccionamos, cómo respondemos cuando nuestra fe está puesta en juego? Cuando cuestionan la fe que mora en nosotros. ¿Cómo defendemos nuestra fe? Tal vez nos hemos enojado en muchos casos o hemos ingresado en una suerte de discusiones olvidando el mensaje central del Evangelio. Y al meditar esto, recordé el primer mártir de la iglesia que pagó su vida en la defensa de su fe, al igual que muchos creyentes lo hicieron a lo largo de la historia. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver cómo debe ser la defensa de nuestra fe. Y para eso voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Hechos, que estamos estudiando, el libro de Hechos, el capítulo 6, vamos a estar leyendo un pasaje extenso desde el versículo 8. Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Vamos a ver un ejemplo de la defensa de la fe con el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y vamos a ver esta mañana que la defensa de nuestra fe a través de dos puntos debe ser a través de la palabra de Dios y debe ser asumiendo las consecuencias. Entonces, acompáñenme, por favor, vamos a comenzar a leer Hechos 6 desde el versículo 8, y dice así: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo:
sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Y él libró de todas sus tribulaciones, y él los libró, de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En aquel tiempo también nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador de la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron.
y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas palabras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amados hermanos, un pasaje extenso, pero vamos a ver, como les he dicho esta mañana, cómo debe ser, es el ejemplo que nos da Esteban acá en la lectura extensa que hemos tenido, cómo debe ser la defensa de nuestra fe. Y el primer punto que vamos a ver esta mañana es a través de la palabra de Dios. A veces nosotros pretendemos hacer defensa de nuestra fe utilizando simplemente nuestros argumentos, utilizando solamente nuestra sabiduría, nuestra prudencia, nuestras experiencias. Pero como vamos a ver acá, Esteban utiliza la palabra de Dios. Como vimos la anterior semana, Esteban es uno de los diáconos que habían escogido para suplir las necesidades que tenía la iglesia, para el cuidado, para el servicio de las mesas. Pero fíjense algo muy importante, y es que Esteban no relega su responsabilidad de compartir el evangelio. Él no dice, ahora que sirvo las mesas y atiendo las necesidades de la iglesia, no es mi responsabilidad el compartir la palabra de Dios, no es mi responsabilidad eso que lo hagan los apóstoles. Hoy en día, lamentablemente, el evangelio no quieren compartir todos los miembros de la iglesia. Muchas personas piensan y dicen, eso es responsabilidad de los pastores, eso es responsabilidad de los ancianos o de los líderes. Una vez escuché a una mujer decir que ella no quería estudiar la palabra de Dios porque no le veía necesidad. Para eso están los ancianos, para eso están los pastores. Ellos tienen que estudiar y nos tienen que enseñar. Pero no es así, porque el Señor nos ha dado la gran comisión de ir y hacer discípulos y enseñarles las cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿A quiénes? ¿Solo a los pastores? ¿Solo a los ancianos? A todos los que hemos creído, hemos hecho una profesión de fe en Jesucristo. Afortunadamente Esteban no pensaba así. Él servía las mesas, pero también hacía milagros y compartía el evangelio. Y es justamente por eso que lo arrestan. No lo detienen a Esteban, no lo llevan al concilio por servir mesas, sino por defender su fe, por compartir la palabra de Dios. Fíjense que el texto dice que él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y hasta entonces solamente los apóstoles hacían esos milagros. Pero ahora Dios había dispuesto que también Esteban pueda hacerlos. Y dice que también discutía con unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Los primeros, los libertos, eran judíos liberados de la esclavitud, a quienes en este caso son los de Cirene y de Alejandría, que eran ciudades en el norte de África. Una reunión de judíos donde probablemente tenían sus reuniones en griego. Y también dice que discutía con los de Cilicia, una provincia romana en el sudeste de Asia Menor, donde estaba incluida la ciudad de Tarso.
el lugar donde había nacido Saulo, que posteriormente lo conoceríamos como Pablo. Y es probable que haya oído las discusiones y tal vez haya debatido con Esteban. Pero el texto dice que ninguno podía resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. Y por eso, como es común cuando también nosotros compartimos la palabra de Dios y no hay argumentos bíblicos, no hay argumentos teológicos para rebatir las verdades del Señor, dice que sobornaron a personas para decir que oyeron a Esteban hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y por eso dice que alborotan, asusan al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y secuestran, arrebatan a Esteban y lo traen ante el concilio, donde al igual que con Jesús, tiene un juicio injusto. Presentan testigos falsos que dicen que han escuchado hablar a Esteban blasfemias, dice, contra este lugar santo y contra la ley. Esas eran las acusaciones, manifestando que habían oído decir Esteban que ese Jesús de Nazaret iba a destruir el templo y que iba a cambiar las costumbres que Moisés les había dejado. Pero la actitud de Esteban ante semejantes acusaciones y el testimonio inclusive de testigos falsos no inquieta a Esteban, sino por el contrario dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Muy probablemente tenía un resplandor. Y eso tal vez les recuerda a las personas que estaban ahí, a sus acusadores, el resplandor que tuvo la cara de Moisés cuando bajó del Sinaí con los mandamientos dados por Dios. Porque Moisés era el siervo de Dios, así como Esteban también lo era. Ahora, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando defendemos nuestra fe? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos o somos víctimas de falsas acusaciones, como les he dicho? Claro, los cristianos solo saben pedir plata, solo saben vivir de los diezmos, solo leen la Biblia, pero están contra la ciencia. ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces tal vez hemos reaccionado de manera violenta, nos hemos airado. Hace unos años conocí la historia de una persona que le estaba compartiendo el evangelio a su mejor amigo y casi durante 2 horas le prestó atención, le escuchó lo que tenía que decir y al final se comenzó a hacer la burla. Y la persona, este joven que le compartía el evangelio, comenzó a insultarle. Eres un pecador y voy a orar al cielo para que llueva fuego y te consuma. O sea, a veces podemos reaccionar así. Pero el ejemplo que nos está dando Esteban es lo opuesto. Él está confiado en que el Señor no ha perdido el control aún de esa situación. Ahora bien, Esteban no solamente asume defensa de sus falsas acusaciones, sino que además los acusa a ellos, los acusa a los judíos, que son ellos los que han blasfemado y quebrantado la ley de Dios. Y por eso en este discurso de defensa, es un juicio, él se está defendiendo. Vamos a ver cuáles son esas acusaciones y cómo él presenta defensa utilizando otra vez la palabra de Dios, no su propia sabiduría, no sus experiencias, no su testimonio de conversión. Utiliza la palabra de Dios. La primera acusación entonces es de blasfemar contra Moisés y Dios y de intentar cambiar las costumbres que les había dejado Moisés. En resumen, en otras palabras, creen que Esteban está enseñando a la gente a violar la ley. Y en segundo lugar, insisten que no para de hablar, dice, contra este lugar santo. Muy probablemente no solamente se refiera al templo, sino a toda la tierra de Israel, por la defensa que vamos a ver a continuación. Y el discurso y defensa de Esteban es curioso porque empieza, dice, hablando de la gloria de Dios. Así comienza la defensa de Esteban, hablando de la gloria de Dios. Y termina su discurso de defensa hablando también de la gloria de Dios. Y esto es interesante porque los judíos se jactaban de ser una nación privilegiada que gozaba de la gloria de Dios. En primera instancia, porque ellos tenían, cuando estaban en el desierto, tenían un tabernáculo. Y en el tabernáculo ellos se gloriaban de decir, ahí está la presencia, ahí está la gloria de Dios. Y después con el templo. Pero si revisamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en el capítulo 4,
el Señor, la gloria de Dios se aleja del tabernáculo. Y en Ezequiel, en el capítulo 10, vemos que también se aleja la gloria de Dios del templo. ¿Por qué? Por la infidelidad, por la incredulidad e idolatría de los judíos. Sin embargo, la gloria de Dios vuelve a ellos, pero esta vez no como un edificio, sino viene la gloria de Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Fíjense cómo lo expresa esta verdad el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y escuchen bien, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios no había venido en forma de edificio, sino que había venido en una persona, se había encarnado, era Jesucristo. Pero su pueblo lo rechazó. Esteban, en su discurso de defensa, en el discurso de defensa de la fe que él tenía, lo hace a través de la palabra de Dios, lo hace a través de las Escrituras y comienza a dar un resumen de prácticamente todo el Antiguo Testamento. Ha sido extensa la lectura que hemos tenido. Es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Comienza con Abraham, quien fue el fundador de la nación hebrea por voluntad de Dios. Dios es el que lo llama. Y les demuestra que la relación con él era de gracia y de fe. Por gracia Dios se había parecido a él y le había llamado de la oscuridad pagana en la cual estaba viviendo a la luz de salvación. Y Abraham había respondido con fe. Abraham fue salvo por gracia por medio de la fe y no por haber sido circuncidado, no por haber guardado la ley y no por haber adorado en el templo, porque todas esas cosas vinieron después. Ese es el primer argumento de defensa de Pablo. Ustedes se jactan de Abraham, que son hijos de Abraham, pero Abraham fue salvo sin haber sido circuncidado, sin haber guardado la ley, porque todavía no había la ley y tampoco había todavía templo. Abraham creyó todas esas promesas de Dios y por eso fue salvo. Los judíos que reverenciaban grandemente a Abraham, se enorgullecían de ser hijos de Abraham, pero confundían la descendencia física con la experiencia espiritual que tenían que tener. Los judíos estaban ciegos a la sencilla fe de Abraham y le habían llenado de tradiciones hechas por el hombre que hacían de la salvación ya no una cuestión de fe, sino de buenas obras. Posteriormente, Esteban cita a José y a Moisés. Y en el caso de José, primero menciona que sus hermanos, por celos, lo venden como esclavo. Pero en la segunda vez que pueden ver a su hermano, Dios estaba con José y permite que llegue a ser el segundo al mando en Egipto, que llegue a ser gobernador en Egipto. Y llegando una gran hambruna en toda la tierra, asiste a sus hermanos y es más, los trae a vivir a Egipto juntamente con su padre. Y ya viviendo en Egipto, comenzando en 75 personas, se multiplica, dice el pueblo, y crece en gran manera. Y esto es hermoso porque es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha en Génesis 12 a Abraham: haré de ti una gran nación. Cumple Dios su promesa. Y crece en tal número el pueblo de Dios que el faraón se asusta y dice: bueno, voy a matar a todos los niños recién nacidos para que no crezca este pueblo. Pero Dios estaba con Moisés. Y Dios salva a Moisés e inclusive crece al lado de la hija del faraón. Crece con todo, es instruido en todas sus costumbres y dice que es grande en conocimiento y en poder. Y dice que pasando 40 años, tenía 40 años Moisés, él visita a sus hermanos que eran esclavos en Egipto y quiere defender a uno de sus hermanos que está siendo atacado, maltratado por un egipcio. Y él piensa que los demás van a entender, el resto del pueblo va a entender y va a ver: él es el Salvador, él nos va a liberar. Y al día siguiente, cuando están peleando dos de sus hermanos hebreos, él les llama la atención y le dice: ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto por juez?
por libertador. ¿Acaso me quieres matar a mí como ayer le has matado al egipcio? Lo rechazan y le muestran que él no era el Salvador. Le muestran que era un asesino. Y Moisés tiene que escapar. Se va al desierto, a la tierra de Madián. Y ahí vive otros 40 años. Hasta que se le aparece Dios en la zarza de fuego. Y lo envía para libertar a su pueblo con grandes prodigios, milagros, señales. Logra sacar a su pueblo y también continúa haciendo estos prodigios y señales aún en el desierto. Alguien comentó alguna vez que Moisés vivió los primeros 40 años de su vida creyendo que él era alguien. Después vivió el resto de los otros 40 años pensando que no era nada, que no valía nada. Y finalmente, sus últimos 40 años de vida, aprendió que solamente tenía valor, solamente era alguien si estaba Dios con él. Ahora bien, Esteban les recuerda que una vez que Dios le da la ley a través de Moisés, los judíos jamás pudieron cumplir la misma. Es más, anduvieron por el desierto dando culto a otros dioses e imágenes, citando por ejemplo la historia del becerro. Le pidieron a Aarón que les haga una imagen. En lugar de darle gracias a Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto, piden una imagen, piden adorar un becerro. Y así es constantemente la infidelidad del pueblo de Dios a lo largo de toda su historia. Los judíos, además, al igual que sus padres en el desierto, no quisieron obedecer la ley. La desecharon en sus corazones y el texto bíblico dice, porque se regocijaron de la obra de sus manos. Así como los judíos en el tiempo de Esteban se regocijaban de sus buenas obras, se jactaban de que eran hijos de Abraham, se jactaban de que eran cumplidores de la ley. Y por eso se sentían ofendidos por las palabras de Esteban, creyendo que ellos sí habían creído en las palabras de Moisés. Pero Esteban les demuestra que no creían en la palabra de Moisés. No era él el que estaba blasfemando ni había sido incrédulo contra Moisés, sino ellos. Porque cita a Deuteronomio 18:15 las palabras de Moisés al pueblo que dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta esperado, ese Mesías esperado, prometido de parte de Dios, era Jesús. Pero los judíos no le recibieron. Es decir, no creyeron las palabras de Moisés y tampoco creyeron a ese profeta, las palabras de ese profeta, de ese Mesías prometido, que era Jesús. En lugar de eso, no solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron. La ley dada por Dios les mostró la pecaminosidad que tenía el pueblo y la necesidad de un Salvador. Es decir, la ley dada por Dios en el Sinaí no los iba a salvar. Les iba a mostrar cuán pecadores eran y les iba a mostrar su necesidad de un verdadero Salvador. Y a ese Salvador apuntaba a Cristo. En ese sentido, el mensaje de Esteban es el verdadero cumplimiento de la ley y la profecía de Moisés. Y con esto no solo se defiende de sus falsas acusaciones respecto de violar la ley, sino que además contrademanda, contraataca. Los acusa que son ellos los que han violado la misma con su idolatría a costumbres dadas por hombres. Y el hecho de pensar que son verdaderos cumplidores de la ley y de creer que las palabras de Moisés que apuntaban a Jesús, a ese profeta, ese Mesías esperado, no solamente no han creído en él, sino que lo han matado. En la visión panorámica del Antiguo Testamento que muestra Esteban, les muestra a los judíos incrédulos que han desobedecido a Dios desde el principio y de manera constante. Ellos son los que han violado la ley. Y el trato que está recibiendo ahora Esteban no es distinto al trato que han recibido los profetas del Señor, porque a todos los profetas no les han creído, los han matado, los han maltratado. Ahora, con relación a la segunda acusación en su juicio, de blasfemar, dice, contra este santo lugar, Esteban explica que todos los patriarcas sirvieron a Dios de forma fiel, pero que ninguno de ellos heredó de forma completa la tierra prometida. En cuanto al templo, deja claro que Dios desde el principio se relacionaba con ellos en el comienzo a través de un tabernáculo.
Pero los israelitas, el pueblo de Dios, le pide a Dios un templo físico, un templo estático, porque así tenían otras naciones. Uno de los peligros de un templo estático, a diferencia del tabernáculo transportable, era que el pueblo empezó a pensar de que Dios estaba limitado en un lugar físico, en un lugar concreto. Salomón construyó el templo y de nuevo la gloria de Dios entró, pero con el pasar de los años la adoración se degeneró en mero formalismo religioso. Y el mismo Salomón reconoció la verdad de que Dios no vive en edificios. Y por eso Esteban cita al profeta Isaías, el capítulo 66:1, y dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? En realidad, hermanos, no edificamos nada para Dios, porque todo viene de Él. ¿Cómo puede el creador del universo, el autor del universo, ser contenido en un edificio? ¿Qué puerta lo va a hacer entrar? ¿En qué cuarto va a estar? Jeremías ya había advertido al pueblo contra esa supersticiosa fe en el templo y les dijo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Palabras que también son repetidas por Jesús. La idea de la importancia del templo era la gloria de Dios que estaba presente, pero ellos habían convertido al edificio en un ídolo. Por eso la acusación de Esteban estaba enseñando de que Jesús de Nazaret destruiría el templo no solamente era falsa, porque Jesús no había dicho eso. Probablemente Esteban haya compartido las palabras de Jesús registradas en Juan 2:19 cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús nunca dijo que Él iba a destruir el templo, sino que desafió a los judíos a que lo destruyan y que Él lo levantaría en 3 días. Pero además, en ese mismo capítulo, en el versículo 21, el propio Jesús aclara que no hablaba del templo físico, sino de su cuerpo, que por cierto, sí es levantado al 3er día cuando resucita. Es decir, la segunda acusación no solamente era falsa, sino que además de haberles recordado lo citado por Salomón e Isaías, les demostró que su culto en el templo era irracional, era idólatra, porque ellos estaban venerando al edificio. Habían olvidado lo importante del templo, que era la presencia de Dios, que era la gloria de Dios, que los había abandonado por su idolatría, pero que había vuelto por la misericordia de Dios, ya no como un edificio, sino en la persona del Hijo de Dios. ¿Y qué habían hecho ellos con esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios? Lo han crucificado, le han matado. En resumen, la historia del Antiguo Testamento destaca la presencia de Dios con su pueblo en lugares fuera del templo, es lo que es la defensa de Esteban, fuera de Jerusalén, fuera de la tierra prometida. Y al otorgarles su ley, les mostraba su grado de pecaminosidad y la necesidad de un Salvador, es decir, apuntaba a Cristo. Y en ese sentido, ellos eran los que habían blasfemado contra el templo al pensar que solamente lo importante era el lugar físico, y también habían violado la ley con su incredulidad al profeta y Mesías que había prometido Moisés. Habían ignorado ese mensaje de salvación. Hermanos, el mensaje de Esteban es un ejemplo para nosotros de cómo presentar defensa de nuestra fe utilizando la palabra de Dios y no nuestra propia sabiduría. Y además nos enseña cómo debemos hacerlo, porque Él mantiene la calma, Él mantiene la seguridad en Dios. A pesar de ser víctima de mentiras, a pesar de ser víctima de falsos testigos, de un juicio injusto, de autoridades injustas, Él mantiene la calma. Es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo debemos presentar defensa de nuestra fe? No con nuestras propias experiencias, no con nuestro testimonio de conversión, sino con la palabra de Dios. ¿Y de qué manera? De una manera calmada, confiada en Dios.
Y no cuando, no sé, tal vez se hagan la burla o digan cosas falsas. Nos enojemos y les digamos, bueno, ahora que caiga el fuego del cielo y se consume, que te consuma y no sé, cosas así. Es un ejemplo para nosotros. Pero además de utilizar la palabra de Dios en la defensa del Evangelio, también es importante ver que Esteban está dispuesto a asumir las consecuencias. Esteban no hace defensa de la fe a través de la palabra de Dios, esperando o utilizando una estrategia para que lo liberen, para que sea liberado de esas acusaciones y pueda seguir su vida normal. Él está consciente que ese mensaje que está dando va a ofender a sus acusadores, va a ofender a sus juzgadores, pero él está dispuesto a pagar el precio. Y es justamente el segundo punto de esta prédica. La defensa de nuestra fe tiene que ser utilizando la palabra de Dios, pero también sabiendo que tenemos que asumir las consecuencias de compartir la verdadera palabra de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, el capítulo 7, desde el versículo 54, vamos a leer. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel tiempo hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es la segunda parte de nuestra lectura, es la segunda parte del punto que estamos viendo. La mayoría, hermanos, de las personas cuando están en un juicio donde se va a decidir su libertad o donde y tal vez se decida aún su vida, no buscan provocar a sus juzgadores. Más por el contrario, tal vez buscan generar cierta empatía o solidaridad con sus palabras. Pero este no era el caso de Esteban. Él no está dispuesto a negociar su fe y a compartir la verdad de la palabra de Dios. Sabía que al hacer esto, él iba a ofender a sus acusadores y también a sus juzgadores. Esteban concluye su defensa acusándolos a ellos de ser, dice el texto bíblico, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, y de resistir siempre el Espíritu Santo como sus padres. Tal acusación les recordó a través del resumen de toda la historia de Israel que les había mostrado, que les había dicho. También les recordó que sus antepasados persiguieron a todos los profetas de Dios, los cuales anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ellos entregaron y mataron. Es decir, no solamente se defiende de sus falsas acusaciones, sino que les dice, ustedes son los incrédulos y además son asesinos. Lejos de estar convencidos, los líderes judíos se enfurecen y empiezan a apedrear a Esteban. Bajo la ley romana, esa situación era prohibida. No tenían competencia los judíos para aplicar una sentencia de muerte. Pero esta era una turba, era un juicio irregular, al igual que con Jesús. Esteban los ha provocado además cuando ha dicho que ha mirado el cielo y ha visto al Hijo del Hombre, a Jesús sentado a la derecha del Padre. Y es curioso porque esta va a ser la última vez que se cite a estas palabras, Hijo de Hombre, este título, Hijo de Hombre, que hacen referencia a la profecía en el Antiguo Testamento de Daniel, en el capítulo 7, los versículos 13 al 14, y que el propio Jesús también hace referencia cuando también ha sido juzgado por los judíos, cuando lo arrestan.
Muy probablemente algunos piensan que esas mismas autoridades, esos mismos judíos que arrestan a Jesús, que le están acusando en el juicio, son las mismas personas que ahora han arrestado y están haciéndole juicio a Esteban. Fíjense cómo Marcos 14, el versículo 61 y 62, expresa esta situación. Refiriéndose a Jesús, dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y verás al Hijo del Hombre, escuchen, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es lo que les había dicho Jesús, y eso es ahora lo que Esteban está viendo. Se está cumpliendo esa profecía de Daniel parcialmente y también lo que había dicho Jesús. Es decir, Esteban corrobora las palabras de Jesús al ver lo profetizado por Daniel, al ver a Jesús como ese hijo de hombre, como esa persona con autoridad. Él es el que tiene autoridad para juzgar. Y ya con eso la reacción de los judíos es más violenta. Ya no respetan ningún juicio, ya no esperan la sentencia. Y arrastran, dice, fuera de la ciudad de Esteban, y ahí lo apedrean. Y mientras lo apedrean, dice que dejan sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pero mientras estaba siendo apedreado, Esteban imita a su Señor, orando e intercediendo. Le dice que reciba su espíritu y puesto de rodillas dice que clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, muriendo finalmente. Hermanos, tal vez producto de la defensa de nuestra fe, tal vez no vamos a llegar a ser apedreados, ¿no? Tal vez no nos van a matar. Pero probablemente seamos sujetos a injusticias, aún de parte de autoridades, aún acusaciones de parte de nuestros familiares o amigos. Pero ¿cuál es la reacción de Esteban? Tal vez nosotros, si estuviéramos en su lugar, hubiéramos orado como el amigo que les conté antes, ¿no? Pucha, encima que les estoy compartiendo el evangelio que les podría dar salvación, me están matando. Señor, véngame. No le dice eso. Venga mi muerte. No le dice eso. Intercede con las mismas palabras de su Señor. No les tomes en cuenta este pecado. Qué hermoso para nosotros, hermanos, aún pese a las ofensas, aún pese a las injusticias, obrar como obró Jesús. Esteban sí hizo, sí anduvo las pisadas que anduvo Jesús. Y nosotros debemos también andar en esas mismas pisadas. Algunos estudiosos han mencionado a esa visión trinitaria, la han denominado, de Esteban, porque estando lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios viendo a Jesús a la diestra del Padre. Ahora, para Israel, la muerte de Esteban significó una condenación. Era el tercer homicidio que habían cometido en ese tiempo. Permitieron que Herodes matara a Juan el Bautista, a quien el Padre había enviado, como heraldo del Salvador, del Mesías. Luego le pidieron a Pilato que matara a Jesús en la cruz, y los judíos pecaron en ese sentido contra el Hijo. Y ahora que estaban matando a Esteban, los judíos habían pecado contra el Espíritu Santo que moraba en Esteban, porque Esteban tenía la llenura del Espíritu Santo y por eso no podían discernir contra él, no podían pelear contra él en la palabra que estaba compartiendo. El juicio llega finalmente a Jerusalén y al templo. El año 70 después de Cristo, hermanos, el general romano Tito destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. Un burlador le gritó una vez a un predicador: ¿por qué no hizo Dios algo? ¿Por qué no hizo Dios algo por Esteban cuando le estaban apedreando? Y este predicador le respondió: Dios sí hizo algo por Esteban. Le dio gracia para perdonar a sus asesinos y para orar por ellos. Sí hizo algo Dios. Esteban no solo fue juzgado de manera similar a nuestro Señor, sino que también murió con oraciones similares. En el libro
Palabras y portentos de la cruz de Gordon Giraud, que les aconsejo leerlo, explica que las palabras de Jesús al Padre de no tomarles en cuenta ese pecado, en realidad son una muestra del compromiso y amor de Jesús, aún en ese estado de dolor, que sigue intercediendo por nosotros al Padre en esa oración. Y esa oración no es en vano, porque estando en la cruz nuestro Señor ora, intercede, y la respuesta del Padre no se hace esperar. Uno de los dos malhechores que está a su lado cree, reconoce su estado de pecaminosidad y cree que Jesús le puede salvar. Y algo así también pasa en el caso de Esteban. Es algo muy hermoso. La misericordia de Dios también se expresa así. No sabemos, porque no dice el texto bíblico, pero es muy probable que algunas personas que han escuchado ese juicio, esa sentencia, y lo han visto morir a Esteban y pronunciar estas palabras, aún intercediendo por sus victimarios, muy probablemente al escuchar el evangelio, la palabra que había predicado Esteban, creen. No sabemos, pero sí sabemos de uno. Sabemos de uno porque lo registra el texto bíblico, de un joven llamado Saulo, que posteriormente lo conoceríamos como el apóstol Pablo. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero, claro está que Pablo tiene ese encuentro con Jesús resucitado, camino a Damasco, y así cree, pero estoy seguro que recuerda la palabra de Dios compartida por Esteban. Hermanos, cuando compartimos el evangelio, cuando hacemos defensa de nuestra fe a través de las escrituras, a veces no medimos el alcance de la obra que está haciendo Dios. Una vez escuché el testimonio de una persona que cuando le preguntamos cómo había venido a los pies de Cristo, cuándo había escuchado el evangelio, quién le había compartido el evangelio, esta persona dio testimonio de que ninguna, porque ella estaba en un minibús y había escuchado la conversación del evangelio, una conversación piadosa de dos personas, y había escuchado ahí el mensaje de salvación. Las personas que estaban delante de ella no sabían, pero esa persona escuchó el evangelio, creyó. Hermanos, no podemos nosotros, como algunos creen, asumir que, como Dios entonces nos escoge, entonces ya no tenemos que predicar el evangelio. Hermanos, debemos proclamar las verdades de la salvación de Dios a través de Cristo, a tiempo, fuera de tiempo y con amor siempre. Ahora es importante ver cómo esta muerte del primer mártir en ese tiempo tal vez podría haber significado para la iglesia de ese tiempo algo de desánimo, como un fracaso, justo a este hombre piadoso que lo hemos nombrado diácono, que estaba ayudando bien en la iglesia, que estaba sirviendo las mesas, que estaba haciendo milagros, que compartía la palabra de Dios, lo han matado. Podía haber generado desánimo. Pero en realidad, el día que muere Esteban, dice la palabra que comienza una gran persecución en la iglesia, pero esa persecución permitió algo muy importante. En el capítulo 1 de Hechos, Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. ¿Cómo llevó a cabo Dios ese propósito? A través de la persecución, a través de la muerte de Esteban. Porque fíjense que dice que hubo gran tribulación, gran persecución y tuvieron que escapar. ¿A dónde escapan? A Judea y a Samaria. A veces, hermanos, pensamos que en los momentos duros, difíciles que tenemos que pasar como iglesia o como creyentes, a veces tenemos crisis de fe y nos olvidamos que Dios siempre tiene el control. A Dios no se le había pasado por alto Esteban, ni su promesa de expandir el evangelio, sino que utiliza esa situación negativa para que llegue el evangelio a otras personas. Fue necesaria la persecución, pues así el mensaje de salvación salió al resto del mundo. Ahora, hermanos, Dios no nos llama a todos a ser mártires.
pero sí nos llama a hacer sacrificios vivos. En algunos aspectos, hermanos, tal vez en la mayoría, puede ser más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. Pero si vivimos por Él, estemos seguros que vamos a estar preparados para, si llega el caso, podamos morir por Él. Y fíjense cómo Esteban, al defender su fe a través de las Escrituras, estaba dispuesto a asumir las consecuencias, y estas consecuencias fueron, entre comillas, aparentemente negativas, pero también positivas. Y esas consecuencias no solamente fueron para Esteban, sino también para la iglesia. Por ejemplo, dentro de las aparentemente negativas, eran que generó el odio de sus compatriotas. Así como nosotros podemos generar el odio y rechazo aún de nuestros amigos y seres queridos. Sufrió también injusticias. Fue acusado con testigos falsos, con autoridades corruptas, con autoridades que no le hicieron justicia. Fue víctima de persecuciones y llegó finalmente su muerte. Pero todas esas cosas que aparentemente eran negativas tenían también un lado positivo, porque Esteban gozaba de la llenura del Espíritu Santo, porque Esteban pudo deleitarse de la gloria de Dios, vio los cielos abiertos y a Jesús resucitado a la diestra de Dios, del Padre. Fue positiva porque el evangelio fue expandido, y fue positivo porque la palabra que él compartió no volvió vacía. Porque no sabemos cuántas personas hayan creído, pero sí por lo menos sabemos de una, de ese joven Saulo, que posteriormente se convertiría en el apóstol Pablo. Hermanos, cuando alguien nos acusa o expresa afirmaciones falsas acerca de nuestra fe, debemos reaccionar como Esteban, con calma, con confianza a Dios. Debemos defender nuestra fe con la palabra de Dios, no con nuestra propia sabiduría, no entrando en meras discusiones, olvidando el mensaje del evangelio. Y al hacerlo debemos estar dispuestos a asumir las consecuencias, sabiendo que Dios tiene el control. Hermanos, esta mañana quisiera que nos animemos todos a meditar respecto a la respuesta al mensaje que hemos escuchado esta mañana. Quisiera animarlos a poner en práctica, que podamos poner en práctica lo aprendido hoy, respecto a la manera en cómo de ahora en adelante vamos a presentar defensa de la fe que mora en nosotros, a través de las Escrituras, no enojándonos, teniendo paciencia con personas que todavía no han sido regeneradas, entendiendo que también Dios ha tenido paciencia con nosotros. Siempre, hermanos, utilicemos la palabra de Dios. Preparémonos, leamos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder presentar defensa si no hemos leído la palabra de Dios? Pero también estemos dispuestos a asumir las consecuencias. Porque el no negociar nuestra fe, hermanos, muy probablemente va a traer consecuencias de perder amistades, relaciones familiares, tal vez perdamos nuestro trabajo. Pero también, hermanos, pensemos en la misericordia y gracia de Dios. Una persona puede creer y puede responder con fe. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has bendecido. Gracias, Señor, por tu palabra que nos hace meditar respecto a nuestra necesidad, Señor, de responder, Señor, la fe que mora en nosotros a través de tu palabra, a través de tus escrituras, y no a través de nuestras propias experiencias, a través de nuestra sabiduría. Danos templanza, Señor, danos serenidad para poder compartir tu evangelio con amor, con paciencia. Y danos la fortaleza, Señor, para poder asumir las consecuencias, Señor, producto, Señor, de nuestra defensa, de la palabra, de la fe que mora en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes siempre el control de todo, y aún en situaciones que aparentemente puedan ser malas, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, porque tu palabra es fiel, Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.